¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Irán tras la muerte del presidente Raisi con otro notable invitado, Lautaro Rivara, analista internacional y doctor en historia directamente desde Ciudad de México. Lautaro Rivara, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, estar contigo. El gusto es nuestro, Lautaro. A esta hora, Irán vive la primera jornada de 5 días de duelo nacional a propósito de la muerte en un accidente de helicóptero del presidente Ebrahim Raisi. Primera pregunta es, ¿algún comentario sobre el accidente en sí mismo? Bueno, todavía es bastante temprano para hacer realmente especulaciones o análisis más detallados. Incluso las propias fuentes oficiales han sido bastante cautelosas hasta el momento. Hasta ahora simplemente sabemos que hubo un accidente en el helicóptero que transportaba al presidente iraní, también al canciller de la República Islámica. Se presupone de momento que por factores climáticos, de hecho fue de público conocimiento que el clima era realmente muy adverso en aquella región de la nación persa, y obviamente se están ya investigando las causas profundas del desperfecto y se están recuperando los cuerpos de las personas fallecidas en el accidente. Obviamente esto ha comenzado a disparar una serie de especulaciones geopolíticas y hacen parte de un contexto histórico más grande, pero de momento, insisto, hay que ser bastante cautelosos y por lo menos esperar noticias oficiales un poco más detalladas. Es lo que tiene que ver con el tema, digamos, doméstico, es decir, interno de Irán. Según la Constitución, quien debe asumir es el vicepresidente. Que, Así es. sí, no, decía, ¿cómo ves el tablero de ajedrez ahora dentro de Irán? Bueno, primero decir que Irán es un país caracterizado por una serie de políticas de Estado bastante fuertes. Quizás, a diferencia de otras repúblicas, esto no tendría un impacto tan inmediato en las políticas de signo gubernamental. Sí, evidentemente ahora debe asumir el vicepresidente de la República, pero recordemos también que el sistema político iraní reconoce un poder dual con una figura presidencial, pero sobre todo por encima de él incluso con una jefatura de carácter religioso y espiritual, que es el líder supremo, en este caso Ali Khamenei, que va a seguir al frente de los destinos de la nación persa, aunque recordemos que estamos en presencia de un líder de una edad muy avanzada, que ya ha cumplido 85 años de edad, y que incluso se especulaba con que Raisi sería su sucesor natural en los próximos años. Así que en el mediano plazo sí quizás esta situación tenga impactos mucho más significativos e incluso pueda alterar el equilibrio de poder entre el sector militar y el cuerpo de clérigos que en general se han repartido el poder y han conducido los destinos de la nación en las últimas décadas. Como tú hablabas del impacto geopolítico, hablemos del impacto primero a nivel regional. Sí, bueno, evidentemente sabemos que estamos en una situación muy, pero muy compleja en toda la región de Oriente Próximo. Venimos atravesando una escalada generalizada de la violencia. Estamos viendo consumarse una política de limpieza étnica del Estado de Israel hacia la población palestina, particularmente, pero no solamente la población gazatí. Y tenemos que recordar que Irán es un actor geopolítico preponderante en la región, que de hecho ha articulado y conducido lo que se conoce como el eje de la resistencia, que incluye no solamente a Irán, sino también a la resistencia palestina y también, por ejemplo, la resistencia de otros países como Yemen. Entonces, el hecho de alguna forma, producir cierta desestabilización en la nación iraní podría afectar esta política mancomunada de resistencia frente a Israel y frente a también en general las potencias occidentales que usan a Israel como una especie de estado proxy, porque recordemos que Irán ha sido hasta la fecha el país que de alguna forma más ha presionado contra la política genocida y más ha apoyado a la resistencia palestina en la franja de Gaza. Entonces, esto va a tener obviamente consecuencias inmediatas. Mencionemos también que el canciller, también fallecido en este trágico accidente, era uno de estos articuladores importantes del eje de la resistencia. Así que bueno, veremos, insisto, en las próximas horas e incluso días confirmarse los detalles que nos permitan indagar en torno a una sospecha, creo yo, bastante bien fundada
en torno a si esta muerte bastante inoportuna podría tener por detrás algún tipo de trasfondo geopolítico o si podríamos concretamente estar en presencia de algún tipo de sabotaje y atentado. Ya extendiéndonos más allá, digamos, de la región, Rusia, China, Estados Unidos, estos tres grandes protagonistas a nivel mundial, ¿cómo pudo haber repercutido o cómo puede repercutir en el futuro este cambio? Bueno, recordemos que Irán era uno de los países que estaban de alguna forma abogando activamente por la transición geopolítica hacia un mundo multipolar. De hecho, acaba de ser admitido como miembro pleno en los BRICS, ahora ya ampliado al esquema del Blue BRIC más. Entonces, evidentemente era un actor de peso y lo seguirá siendo en los próximos años en esta región, con una estrategia compartida y mancomunada con China y Rusia, insisto, en pos de construir un mundo quizás ya no bajo la órbita y el dominio unilateral de los Estados Unidos y de sus socios europeos, sino un mundo mucho más diversificado, con diversos polos de poder y con, bueno, mayores quizás posibilidades y oportunidades para que los países periféricos o los países pequeños tenga la capacidad de desarrollarse y garantizar márgenes mínimos de independencia y de soberanía. En el caso de Estados Unidos, ¿puede cambiar algo la relación? Creo que en principio no va a modificarse. La oposición de Estados Unidos frente a Irán es una oposición histórica, proviene desde los tiempos de la Revolución Islámica y es una oposición que tiene un tremendo tenor geopolítico e incluso también ideológico. Hablamos de sistemas políticos absolutamente diferenciados y la oposición de Estados Unidos y seguramente también la aplicación de sanciones. Recordemos que Irán es uno de los países más sancionados del mundo, seguramente se sostenga independientemente de quién ahora va a asumir la vicepresidencia y de quién pueda llegar a asumir la presidencia de la República Islámica. Ahora hablemos de nuestra región latinoamericana. ¿Ha tenido una presencia cada vez más creciente o cada vez más relevante en los últimos años en nuestra región? ¿Puede tener algún impacto la muerte entonces de Raisi en América Latina? No, no, tampoco creo que lo tenga en un sentido inmediato. Insisto, ¿no? Tenemos que recordar este poder dual y más allá de la figura de presidente, que evidentemente en América Latina nos remite a la conducción máxima del Estado y de la cosa pública, en el caso iraní estamos hablando de un sistema con un poder dual donde la figura preeminente es la del líder religioso, que insisto, sí vamos a ver en los próximos tiempos una transición más allá de la elección formal del presidente, también en sentido de quién va a ser la figura espiritual y el líder político supremo que conduzca los destinos de la nación persa, pero tampoco, insisto, creo que esa confluencia de intereses en torno a un mundo geopolítico de características diferentes, que quizás ha acercado a algunos gobiernos de América Latina y del Caribe con Irán, pero también con muchas otras naciones, tiene que ver con la coincidencia de intereses geoestratégicos e históricos y no creo que vaya a modificarse simplemente por el cambio de la figura que rija formalmente los destinos de la presidencia de la República Islámica. Para algunos analistas, para algunos observadores, acá a nivel geopolítico, a nivel global, afirman de que, por ejemplo, Estados Unidos utiliza a la Unión Europea, es decir, a la OTAN, como su alfil para lanzarle la guerra a Rusia y entonces, digamos, el chivo expiatorio son los pobres ucranianos que pagan los platos rotos. Y en lo que tiene que ver con el Medio Oriente, en realidad Estados Unidos utiliza a Israel para lanzar su guerra que finalmente es Irán. ¿Es posible que tú coincides con esa visión? Sí, sí, creo que efectivamente eso sí, eso ha sido estudiado. La propia historia del Estado de Israel como proyecto colonial tiene que ver, insisto, con tercerizar de alguna forma algunas funciones del imperialismo norteamericano y también de diferentes potencias coloniales europeas que garantizan una serie de intereses no solamente geoestratégicos, sino también estrictamente económicos a través de un Estado de alguna forma vasallo que, insisto, garantiza y apalanca esos intereses en Medio Oriente. De hecho, lo dijo Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, si Israel no existiera, habría que crearlo. Es decir, un Estado de esas características es absolutamente útil y funcional en esa región del mundo, porque impide, por ejemplo, la penetración de intereses y de potencias rivales como China y Rusia,
Veamos, por ejemplo, el caso de las últimas giras de la comandanta Laura Richardson, jefa del Comando Sur, pero también las giras de la CIA por América Latina y el Caribe, que han estipulado con toda claridad que sus dos enemigos estratégicos para la siguiente etapa histórica son China y Rusia, y que básicamente en todos los puntos del planeta la orden prioritaria es impedir de alguna forma el crecimiento de la influencia de aquellos dos grandes países que están, insisto, comandando de alguna forma esta transición hegemónica global. Si ganara uno u otro presidente en la próxima elección en Estados Unidos, Biden o Trump, ¿podría haber algún cambio justamente a propósito de la muerte entonces de Raisi en Irán? Podría verlo de mínima, por lo menos digo, Trump ha anunciado que su interés es de alguna forma replegar a Estados Unidos hacia adentro, tener quizás una incidencia menor en algunos de los conflictos bélicos que se están desatando a nivel global. Ha dicho que va a resolver la cuestión del diferendo entre Taiwán y China, y que de alguna forma intentará que sea la propia Unión Europea la que asuma la continuidad del esfuerzo militar en Ucrania. Sin embargo, hay que decir que más allá de la exasperación de las diferencias entre Joe Biden y Donald Trump, entre demócratas y republicanos, en el último tiempo hemos visto una serie de continuidades en la orientación de la política exterior norteamericana que quizás no ha variado tanto como se preanunciaba, por ejemplo, con la llegada de Biden, que reemplazó en la Casa Blanca a Donald Trump. Entonces, hay sí un anuncio de una política y de una geopolítica diferente, un poco más replegada, quizás concentrándose en la región de América Latina y el Caribe, lo cual podría ser positivo para algunos países del planeta, pero quizás negativo en el corto plazo para nosotros como latinoamericanos y caribeños. Pero insisto, hay que ver por qué en Estados Unidos evidentemente hay una serie de poderes fácticos, lo que allí se llama el Estado profundo, que impone sus orientaciones políticas independientemente de quién ocupe el salón oval. Lautaro, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Lautaro Rivara directamente desde Ciudad de México. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Lautaro Rivara directamente desde Ciudad de México. Lautaro, analista internacional y doctor en historia. Lautaro, este pasado fin de semana hubo un congreso del partido ultraderechista en España, Vox. Estuvieron invitados figuras de la ultraderecha a nivel global. Estamos hablando de Javier Milei, de Marine Le Pen, estamos hablando de Giorgia Meloni, etcétera, etcétera. Y allí, en el discurso de Milei, tildó de corrupta a la señora, a la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y se desató una tormenta política. ¿Tu lectura? Sí, primero decir que fue una declaración claramente desafortunada, que ha destemplado las relaciones diplomáticas con España hacia un punto que quizás no habíamos conocido con anterioridad. De hecho, el gobierno español llamó a consulta a su embajador, lo cual, insisto, lesiona mucho esta relación diplomática de dos países, Argentina y España, que evidentemente tienen enormes relaciones históricas e incluso están vinculados por corrientes migratorias muy importantes a lo largo de las últimas décadas. En ese contexto, la declaración de Milei fue tan desafortunada, fue un exabrupto tan importante, que incluso fue condenado por partidos conservadores como el Partido Popular en España, aunque por supuesto Vox, su socio partidario y puntualmente Santiago Abascal, de alguna forma salió a defender los dichos del presidente de Argentina, Javier Milei, indicando que no se trataría de un ataque puntualmente a la soberanía española, sino de una mención personalizada sobre una figura como lo es la esposa del presidente Sánchez. De todas formas, insisto, se trata de un exabrupto, no es el primero.
Javier Milei ha desatado en los últimos 5 meses crisis diplomáticas equivalentes con, por ejemplo, Gustavo Petro en Colombia, a quien acusó de terrorista. También desató crisis importantísimas con Brasil, un socio comercial y un aliado histórico muy, pero muy importante de la República Argentina, e incluso también desató sendas crisis con China a través de otra serie de dichos muy desafortunados de la canciller Diana Mondino. Entonces, estamos de alguna forma en presencia de una especie de modus operandi que creo también tiene que ver con el hecho de alguna forma, alimentar a las minorías intensas de libertarios y de ultraconservadores que de alguna forma hacen parte del esquema de sustentabilidad del gobierno y hacen parte también de estos ejércitos tan ruidosos en redes sociales. Eso creo que simplemente tiene que ver con alimentar esas bajas pasiones de sectores muy conservadores y seguir alimentando ese núcleo duro, muy pero muy reaccionario, que evidentemente festeja declaraciones como esta y que incluso compra esta especie de definición de Sánchez como un socialista, un comunista, una definición obviamente completamente desacertada. Esto también demuestra que hay un entramado, un entretejido de la ultraderecha a nivel global, es decir, lo que tiene que ver con nuestra América Latina, con Europa, con otros países, con la antigua Europa del Este, digamos así también. Es decir, este señor Milei actúa solamente por impulso, por generación espontánea, o es en definitiva un portavoz de algo más coordinado que simplemente está haciendo el trabajo sucio, los deberes para otros. Creo que esa es una buena definición, esa última. Hay una serie de intentos de articulación global de las extremas derechas. Se han reunido, por ejemplo, aquí mismo en la Ciudad de México, se han reunido hace poco en la Conferencia Política de Acción Conservadora en los Estados Unidos, promoviendo esa articulación entre figuras, insisto, muy estridentes de las derechas de América Latina y Caribe y también de Europa, e incluso también, por supuesto, de los propios Estados Unidos. Recordemos que en el caso puntual de Vox, estos vienen alimentando hace un tiempo esta articulación de derechas hispanoamericanas, por así definirlas con algunos de su propia terminología, y españolas, con una especie de nostalgia colonial que de alguna forma extraña, ¿no?, el viejo imperio colonial hispánico, utilizando conceptos muy discutibles como el de una presunta iberoesfera, que uniría en términos culturales, políticos y como una especie de unidad de destino, insisto, a los países de la antigua América Española y también de España. Lo que yo creo que viene pasando es que se vienen buscando también figuras de recambio. Debemos reconocer que las derechas emergentes de América Latina y el Caribe están generando liderazgos nuevos y reaccionarios, incluso en algunos casos a través de figuras muy jóvenes. Es el caso de Nayib Bukele en El Salvador, una figura que tiene una llegada y una pregnancia en América Latina y el Caribe que es realmente impresionante. Y también podría ser el caso de consolidarse su gobierno con Daniel Noboa en Ecuador. Sin embargo, creo que estas derechas buscan una figura presidencial que provenga de un país que tenga un mayor peso específico geopolítico. Podría ser el caso de la Argentina, fue el caso, por ejemplo, de Bolsonaro cuando gobernó Brasil. Pero bueno, esto va a depender de que el gobierno de Javier Milei logre de alguna forma estabilizar la economía del país y garantizar una continuidad en su gobierno, que hoy básicamente está siendo fuertemente cuestionado por prácticamente todos los sectores de la sociedad argentina. Bueno, justamente a propósito de esas críticas, están tratando de vender, digamos, estos medios hegemónicos que están al servicio del poder y no de la opinión pública, que lo único que subrayan es éxito de Milei en cuanto a cuán rápido o no hace descender la inflación, pero al mismo tiempo que decrece la inflación, aumenta la pobreza. Estamos hablando que en la Argentina el 49% de los argentinos son pobres, mucho más pobres que cuando llegó Milei hace unos pocos meses. Es decir, estamos hablando de 30 millones de argentinos pobres, y estos medios hegemónicos lo único que venden es que el eventual éxito de Milei podría ser reducir la inflación a un costo humano que lo calificarías tú de cómo.
Sí, sí, a un costo humano absolutamente inaceptable, pero hay que discutir también la premisa, digamos. Esta presunta baja de la inflación depende de qué segmento de tiempo uno esté recortando. La realidad es que desde la llegada al poder de Javier Milei, la inflación se disparó como nunca antes en las últimas décadas. Y sobre esa inflación que el propio gobierno liberal libertario aumentó exponencialmente, estamos viendo una especie de merma o más bien una especie de estancamiento. Lo que se ha cortado es básicamente la espiral de crecimiento exponencial, pero todavía estamos teniendo niveles de inflación no solamente inaceptables, sino que en el resto del mundo serían considerados típicamente como procesos hiperinflacionarios. Además de eso, como vos bien indicás, hay una serie de otros indicadores socioeconómicos que no han dejado de deteriorarse. Es efectivamente el caso de la pobreza, particularmente de la pobreza infantil. Es también el caso de la desigualdad, pero es también el caso de una serie de indicadores que nos muestran una especie de industricidio en proceso, digamos. La capacidad industrial está siendo fuertemente deteriorada y además estamos viendo una retracción de los niveles de consumo de la población argentina que son absolutamente alarmantes. Incluso una retracción del consumo de alimentos, una demanda que se supone que es más o menos inelástica. Bueno, la demanda de alimentos, incluso de alimentos muy elementales, está bajando porque la capacidad de compra de la población hoy ha sido mermada por una política que explícitamente tiende a un efecto de shock y que busca de alguna forma bajar la inflación a través de enfriar la economía y pulverizar los salarios y las jubilaciones de la población argentina. Pero insisto, ni siquiera a este costo humano ese modelo económico tiene hoy garantías de imponerse y evidentemente es el centro de lo que va a definir si Milei puede o no, insisto, estabilizar un gobierno conservador. La economía y la inflación argentina son como el debate de la inseguridad y de las maras en El Salvador. Si el gobierno lo resuelve, podrá lamentablemente avanzar en su confiscación de derechos, pero si los indicadores siguen como están, vamos a un escenario de crisis muy pronunciada y de protestas que venimos viendo que ya son en las calles cada vez más multitudinarias. Volviendo entonces al Congreso del partido de ultraderecha de España, Vox, este fin de semana, en donde estuvo Milei, Meloni, Le Pen, Víctor Orbán, etcétera, etcétera. Europa vende, que es decir, lo que hace históricamente la derecha, el cuco, ¿no? O sea, acá siempre hay cucos. El cuco en Europa es no ni siquiera Rusia, es Putin, es el personaje Putin, es decir, llueve granizo y la culpa la tiene Putin. Y eso está exacerbado sistemáticamente, mucho más exacerbado desde entonces este conflicto con Ucrania. Y le venden a la población entonces que esta ultraderecha te protege del comunismo, del socialismo, de la invasión de los migrantes. La migración empieza en la frontera, no, ellos no tienen nada que ver por qué la gente migra a Europa, no, eso no existe, la explotación de África por parte históricamente de Europa, eso no existe. Estamos hablando de la intolerancia hasta religiosa, es decir, estamos hablando de que lo que tiene que ver con el mundo musulmán es también una amenaza y sin embargo, con todos estos discursos, la población en general, bueno, la RT es en el canal de televisión Russia Today, está prohibido en Europa, Al Jazeera está prohibido en Israel. A pesar de eso, la gente ve, por ejemplo, en Francia, que la única solución a sus problemas es Le Pen. ¿Cómo es que logran vender este discurso entonces, Lautaro? Bueno, primero hay que decir que el neoliberalismo en esta fase agónica y decadente vuelve a repetir y vuelve a apalancarse en el tipo de gobiernos que garantizaron su surgimiento histórico en las décadas del 70 y del 80. No olvidemos que las políticas neoliberales comenzaron a través de o bien gobiernos dictatoriales o bien bajo la presidencia, en el caso de Occidente, de figuras absolutamente autoritarias, como fue, por ejemplo, el caso de Margaret Thatcher en Gran Bretaña. Entonces, no extraña que en esta fase en la que el neoliberalismo se ha vuelto cada vez más desigual y más incapaz de generar consensos mínimos en la población, volvamos a ver emerger figuras conservadoras que básicamente buscan apalancarse en el uso de la fuerza
que construyen regímenes democráticos de bajísima calidad y que, como vos muy bien indicás, proceden a construir una serie de diferentes chivos expiatorios, llámense migrantes medioorientales o africanos o llámense gobiernos extranjeros, como es el caso de la Rusia de Putin. Sin embargo, hay que decir que esta misma idea de Europa haríamos bastante bien en desmitificarla, ¿no? Es una idea proyectada en general a través de la conducción del bloque de la Unión, a través de dos o tres potencias principales que además están atravesando una crisis grave, como es el caso en este escenario, por ejemplo, de la propia Alemania, ¿no? El viejo taller de Europa que hoy está sufriendo la propia política occidental que vuelve como una especie de boomerang hacia sus capacidades industriales. Pero insisto, esta Europa ya no es un bloque hegemónico, ya no es un bloque unitario, ha perdido cada vez más relevancia a nivel geopolítico global. Lo vemos en, por ejemplo, el retiro de tropas, por ejemplo, francesas de los países del Sahel africano. Y además enfrenta una creciente oposición interna de una serie de gobiernos o de fuerzas políticas emergentes que tienen una mirada muy diferente del orden social global que hay que construir y una mirada muy diferente de las potencias rivales como Rusia o como China. Entonces, insisto, esa Europa nunca fue tan homogénea como nos la vendieron y hoy está puntualmente atravesada por una serie de tensiones y contradicciones que creo que en los próximos años van a tender a profundizarse. Lautaro Rivara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer.